En la clase pasada se introdujo la noción de límite de una función cuando x toma valores muy grandes en módulo, ya sea por los positivos, es decir, cuando x tiende a más infinito, o por los negativos, que es decir, cuando los x tienden a menos infinito. Se calcularon analíticamente ejemplos con indeterminaciones y se interpretó gráficamente estos resultados. En esta clase vamos a definir formalmente el concepto de asíntota horizontal mediante el cálculo de límites y vamos a relacionarlo con los conceptos adquiridos desde un punto de vista gráfico en clases pasadas cuando introdujimos las funciones homográficas y exponenciales. Bueno, para introducir el concepto de asíntota horizontal vamos a empezar con un ejemplo. Entonces la función que vamos a tomar es esta función h de x, que es igual a x menos 4 sobre 2x menos 6. Entonces recordemos, fíjense que esta función es uno de los ejemplos que nosotros planteamos la clase pasada. Además, recordemos el significado del límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, si nosotros tenemos una función definida en algún intervalo de a hacia más infinito, entonces el límite de x tiende a más infinito de nuestra función nos da L, va a significar que los valores de f se pueden aproximar a L tanto como se desee, es decir, si escojo x suficientemente grandes. Bueno, cuando nosotros calculamos ese límite para esta función, la clase pasada, esperen que primero lo escribo. Luego de resolver la indeterminación infinito sobre infinito, habíamos llegado que el resultado de este límite era un medio. De una manera análoga, podíamos definir el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. Entonces vamos a, antes de continuar, definir eso. Entonces, si tenemos una función definida en algún intervalo desde el menos infinito hasta algún valor a, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de mi función es igual a L, quiere decir que los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente cercanos a L, haciendo que x sea negativa y suficientemente grande en valor absoluto. Entonces, este límite también lo calculamos la clase pasada. De nuestra función h, ¿no? H era x menos 4 sobre 2x menos 6 y este también nos había dado un medio. Los dos límites a más infinito y a menos infinito coinciden y toman el valor un medio. Bueno, esto no debería sorprenderlos, ya que lo que nosotros tenemos es una función homográfica. Fíjense, acá voy a escribir al costadito como habíamos definido a una función homográfica. Habíamos dicho que era de esta forma. ¿Está bien? Y sabemos que ambos extremos de la gráfica se acercan a la recta y igual un medio, obtenida en principio con los parámetros de la homográfica. ¿Se acuerdan que cuando nosotros no conocíamos límite aún, lo que hacíamos para encontrar la asíntota horizontal en el caso de una homográfica era agarrar este valor A sobre B? ¿Está bien? Que justamente coincide con el 1 medio que nos acaba de dar en el límite. Entonces, ahora que formalizamos dicho resultado a partir del cálculo explícito del límite, ahora podemos comprender por qué efectivamente nos quedaba A sobre B en el caso de las homográficas. ¿Está bien? Es decir, este A sobre B que nosotros hasta el momento
calculábamos por medio de una fórmula, si se quiere, o de la división de estos parámetros en nuestra fórmula, en realidad está justificado por medio de estos límites que acabamos de calcular. Una observación: el método del cociente de parámetros, es decir, lo que hacíamos acá, solo resulta válido para las funciones homográficas. Bueno, en forma general, lo que podemos decir es que si una función posee un límite finito, L, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, significa que la gráfica se aproxima a la recta y igual L. Entonces a esa recta la vamos a llamar asíntota horizontal. Entonces, la definición de asíntota horizontal, vamos a leerla, dice: la recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función nos da como resultado L, eso sería ser asíntota horizontal por derecha, o bien el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función nos da L, y eso significaría que tenemos una asíntota horizontal por izquierda. Una cuestión muy importante es que el L ya no puede ser más infinito o menos infinito. L tiene que ser un número. Entonces voy a tener asíntota horizontal solo cuando el resultado de estos límites sean un número real. Entonces, para h de x igual la función que estamos analizando, podemos decir que la recta y igual a un medio es la única asíntota horizontal, es decir, es tanto asíntota por derecha como por izquierda. A continuación se muestra en esta figura que ustedes están viendo la gráfica de h marcando con línea punteada la asíntota horizontal de ecuación y igual a un medio, y se observa cómo la gráfica se aproxima a medida que toma valores de x más grandes en módulo, es decir, se acerca para este lado nuestra función cuando los x son cada vez más grandes o cuando los x son cada vez más chicos. Otro comportamiento interesante para destacar es que la gráfica de la función no corta a la asíntota a medida que x tiende a más infinito o a menos infinito. Esto es una característica propia de las funciones homográficas y veremos a continuación un ejemplo que no presenta este comportamiento, pero sin embargo el límite y la asíntota están bien definidos. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo. Fíjense que analizando esta gráfica que ustedes están viendo, se observa que a medida que x toma valores tendiendo a más infinito, es decir, me estoy yendo para allá, la curva se acerca a la recta y igual 0, que implica que f de x toma valores arbitrariamente cercanos a 0. Es decir, si yo tengo que escribir cuál es el límite en este caso, el límite cuando x tiende a más infinito de esta función f nos da como resultado 0. La recta y igual 0 es entonces la asíntota horizontal por derecha de la función. Noten que la gráfica puede también cortar a la asíntota. Fíjense que por acá está cortando, por ahí está cortando. Y lo importante no es que no toque, sino que se aproxime a esta en el límite requerido. Es decir, lo importante es que se cumpla esto de acá. En algunas funciones que vimos, como las funciones homográficas o exponenciales, la función no corta a la asíntota, pero volvemos a remarcar que es un comportamiento específico de esas funciones y no es algo necesario para satisfacer la definición de asíntota. Bueno, analicemos ahora qué pasa cuando el límite de nuestra función cuando x tiende a menos infinito, para determinar si tiene una segunda asíntota horizontal, pero ahora por izquierda. Entonces, se observa que a medida que consideramos x tendiendo a menos infinito, que corresponden a valores de x muy grandes en módulo pero negativos, la función toma valores arbitrariamente cercanos
a el valor 2. Entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende ahora a menos infinito de esta función que están viendo el gráfico, me da como resultado 2. Entonces, por lo tanto, decimos que la ecuación y igual a 2, en este caso, es asíntota horizontal, pero ahora por izquierda de la función. En este caso, la gráfica se va acercando a la asíntota en el extremo izquierdo, pero en este caso no corta a la asíntota. Bueno, veamos otro ejemplo y analicemos la existencia de asíntotas horizontales para esta función que llamamos g de x a partir de su gráfica. Entonces, para estudiar las asíntotas en base a la definición, lo que se tienen que calcular son estos dos límites. El límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función y también el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función. El primero nos va a indicar si tenemos asíntota horizontal por derecha y el segundo nos va a indicar si tenemos asíntota horizontal por izquierda. ¿Está bien? Si alguno de estos límites nos da un número finito, es decir, nos da un número, no nos da infinito, entonces en esos casos tendremos asíntota horizontal. Bueno, entonces analicemos ahora este primer límite. Cuando x tiende a más infinito, es decir, cuando los x van cada vez creciendo más y más, fíjense que lo que le está pasando a mi función es que oscila entre valores entre 1 y menos 1 infinitamente. Entonces, de este modo no se va a aproximar a ningún número definido. Entonces, lo que podemos decir de este primer límite es que no existe. Es parecido a lo que le pasa a la función seno o a la función coseno. ¿Está bien? Si tenemos una función que está oscilando entre valores y bueno, no va a haber posibilidad de que efectivamente se acerque a uno solito. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que este segundo límite, ¿no? Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función g. Bueno, cuando nosotros estamos tomando valores que cada vez son más chicos, es decir, grandes en módulo y negativos, lo que le va a pasar a la función es que toma valores cada vez más grandes y positivos. Entonces, esto va a significar que este segundo límite nos va a dar más infinito. Entonces, como el resultado de este límite no nos dio un número, entonces lo que podemos decir es que no tenemos asíntota horizontal. ¿Está bien? Entonces, podemos concluir que la función g no tiene ni asíntota horizontal por derecha, porque en este caso ese límite no existe, ni por izquierda tampoco, porque este límite, si bien existe, no nos dio un número finito, es decir, no se está acercando a ningún valor de y en particular. Cuestión que, bueno, que ya podíamos haber deducido directamente de su gráfica. Pero está bueno que tengan en cuenta que si yo lo quiero hacer de manera analítica, lo que me tengo que plantear son estos dos límites a calcular. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es realizar un análisis de las asíntotas horizontales de alguna de las funciones que estuvimos trabajando la clase pasada a partir del cálculo de los límites cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Fíjense que en esta función lo que habíamos llegado a que ambos límites nos daban más infinito o menos infinito. Entonces eso, en términos de las asíntotas, quiere decir que no hay asíntota horizontal en este caso. No tengo ni asíntota horizontal por derecha ni asíntota horizontal por izquierda. Y fíjense que si yo miro en mi gráfico, puedo verificar que cuando los x tienden a más infinito, lo que está pasando con mi función es que se está yendo cada vez más arriba, es decir, está yendo a más infinito, no se está acercando a ningún valor en específico de y. Y que cuando x
tiende a menos infinito, lo que le está pasando en este caso a la función es que cada vez está tomando valores más chicos, está decreciendo de alguna manera, está tomando valores cada vez más pequeños. Entonces eso lo que me quiere decir es justamente que no tengo asíntotas horizontales porque mi función no se está acercando ni a derecha ni a izquierda a algún valor específico de y. Bueno, veamos otro ejemplo de límites que calculamos la clase pasada. Fíjense que en este caso el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de esta función nos da 0. Ambos límites nos dan 0. Entonces esto implica que la recta de ecuación y igual 0 es la única asíntota horizontal, es decir, es tanto asíntota horizontal por derecha como por izquierda de nuestra función, que en este caso es x al cuadrado menos 7 más 1, todo sobre x al cubo más 2x. Entonces fíjense que en la figura que está acá de costado pueden ver que efectivamente cuando x toma valores cada vez más grandes, nuestra función se va acercando a la recta igual 0 y lo mismo pasa cuando estamos tomando valores cada vez más chicos. Nuestra función se está acercando a esa recta que es nuestra asíntota horizontal. Bueno, un último ejemplo que podemos analizar de los que vimos la clase pasada es que si queremos calcular el límite de x cuando tiende a menos infinito de esta función, que es e a la 2x menos 5 tercios, habíamos visto que ese límite nos daba 5 tercios. Entonces, eso quiere decir que tenemos asíntota horizontal por izquierda de ecuación y igual 5 tercios. Pueden verificar que en este caso, si hicieran el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, les daría más infinito, entonces eso significa que no tendría asíntota horizontal por derecha. Bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es hacer este ejercicio en donde lo que tenemos son límites con parámetros. ¿A qué nos referimos con parámetro? Un parámetro es un valor k, en este caso le pusimos de nombre k, que es un número que hay que hallar para que se cumpla lo que pide cada uno de estos ejercicios. Entonces, en el primero, lo que tenemos que hacer es, tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x menos 9 sobre kx más 7, entonces necesitamos que esto tenga asíntota horizontal de ecuación y igual 6. Entonces hay que hallar el valor de k para que eso ocurra. Y en el segundo ítem lo que tenemos que hacer es también tenemos una función que tiene un parámetro, es decir, un valor que hay que descubrir cuál es, de modo que tenga asíntota horizontal de ecuación y igual a 3. Bueno, comencemos resolviendo este primer ítem. Entonces, recordemos que una función posee asíntota horizontal por izquierda, es decir, cuando x tiende a menos infinito, si y solo si existe este límite que yo escribí acá, y además ese límite nos da como resultado un valor finito, es decir, imagínense que el resultado de esto es L. Bueno, ese L tiene que ser un número real. Si esto sucede, la recta horizontal de ecuación y igual a L es asíntota horizontal por izquierda de la función, como ya vinimos mencionando. Entonces, el problema que tenemos acá plantea que la función posee una asíntota horizontal por izquierda. O sea, yo ya sé que esta función tiene asíntota horizontal por izquierda. Y su ecuación también es dato. Me están diciendo que esa asíntota horizontal tiene que ser y igual 6. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x menos 9 sobre kx más 7 debe existir y además valer 6. Esta es la condición que nos permite despejar y obtener el valor de k luego de resolver el límite. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir con los procedimientos de la clase pasada para calcular el límite,
tomando el parámetro k como si fuera un número, que de hecho lo es, una constante que no depende de x. Es decir, debe tratarse k como un simple número, dado que efectivamente lo es. Bueno, entonces empecemos calculando este límite. Para empezar a calcularlo, lo que vamos a hacer es estudiar qué le pasa a nuestro numerador y a nuestro denominador en esta función. Entonces, fíjense que cuando yo estoy tomando valores de x que cada vez son más grandes y negativos, si yo a esos números los multiplico por 3, van a seguir siendo todavía más grandes, pero van a seguir siendo negativos. Y si le resto 9, con más razón. Entonces, la parte de arriba está tendiendo a menos infinito. Bueno, analicemos qué es lo que le pasa al denominador. En este caso, yo sé que estoy tomando x que cada vez son más grandes y negativas y las estoy multiplicando por un número. Entonces, en realidad, como no sé el signo que tiene este número, lo que voy a saber es que esta multiplicación me va a dar algo grande, pero no voy a saber el signo. ¿Está bien? Entonces a eso lo vamos a llamar directamente infinito, no sabemos el signo. Entonces, un número muy muy grande que le sumo 7, ese 7 no es relevante en la cuenta, o sea que va a seguir siendo grande. Entonces, la parte de abajo, si bien no sabemos el signo, lo que sí sabemos es que va a tender a infinito. Bueno, en la clase pasada nosotros habíamos visto que en estos casos a priori no se sabe cuánto da el límite, porque lo que tenemos es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Observen que para salvar esa indeterminación no importa el signo que tengan los infinitos, porque se hace todo de la misma manera. Entonces vamos a utilizar nuevamente el procedimiento que usamos en la clase pasada para resolver este límite. Bueno, entonces, ¿en qué consistía este procedimiento? Esto separémoslo, esto era un dato. Yo voy a continuar abajo. Lo que quiero calcular es el límite de esta función, que la voy a escribir de una manera conveniente para poder salvar la indeterminación. Entonces, bueno, ¿cómo era el procedimiento? Lo que hacíamos era sacar como factor común la mayor potencia de x del numerador y lo mismo con la respectiva potencia del denominador. Las potencias sacadas en el denominador pueden no coincidir con las potencias del numerador. En este caso, como tanto el numerador como el denominador son funciones lineales, va a coincidir. Entonces lo que voy a sacar afuera es solo una x. Cuando saco x en el numerador, lo que me va a quedar es x multiplicando a 3 menos 9 sobre x. Recuerden, como ya lo dijimos varias veces, que si yo hiciera distributiva acá, volvería exactamente a la misma expresión que tenía previamente. Bueno, y si saco factor común x en el denominador, lo que me va a quedar es k más 7 sobre x. Bueno, entonces, ¿cómo continuábamos? Lo que hacíamos era simplificar todo lo que pudiéramos. En este caso, son las x que están afuera, o sea, esta x se va directamente con esta x. Entonces, lo que me queda por calcular es el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión de acá. 3 menos 9 sobre x, todo sobre k más 7 sobre x. Bueno, entonces, finalmente, recordando la propiedad que decía el límite de un número es el mismo número, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, este 3 es eso, es un 3. Ahora, esta expresión de acá, recordando otra propiedad que vimos que decía que cuando estoy calculando el límite, cuando x tiende a más o a menos infinito de número sobre algo que tiende a infinito, esto nos da 0, esta parte de acá nos da 0. Entonces, todo nuestro numerador va a tender a 3.
hacemos lo mismo con el denominador. Este K es un número, entonces va a seguir siendo número, ese mismo número. Esto va a tender a 0, por la misma razón que tiende el 9 sobre X a 0. Entonces, todo lo de abajo, cuando yo tengo K más algo que se acerca a 0, eso va a ser algo que sea muy parecido a K. Entonces, este límite lo que nos va a dar es como resultado 3 sobre K. Bueno, entonces observemos que fuimos arrastrando la constante K en cada paso y el resultado termina siendo un número finito dependiente de esta constante. Lo primero que se observa es que la función posee asíntota horizontal, ya que el límite está definido y es finito. Siempre y cuando K sea distinto de 0, pues en esta ocasión queda dividiendo. Entonces, para despejar K, reemplazamos en la ecuación y despejamos. Y entonces nosotros sabemos que I igual a 3 sobre K es asíntota horizontal en esta función, ¿no? Porque justamente el límite cuando tiende a menos infinito de esta función nos dio como resultado K, 3 sobre K, perdón. Si quieren ser más específicos, es asíntota horizontal por izquierda, ¿bien? Entonces, pero como el enunciado condiciona a que dicha asíntota debe tener ecuación I igual 6, o sea, eso era dato de nuestro problema, entonces lo que vamos a tener que plantear es encontrar el valor de K para que 3 sobre K sea igual a 6. Entonces esto es una ecuación en donde podemos despejar el valor de K. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esta ecuación, este K que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces nos va a quedar 3 es igual a 6K, ¿está bien? Entonces ahora paso este 6 que está multiplicando, dividiendo, entonces nos va a quedar que K es igual a 3 sobre 6, que si simplifico me queda 1/2. Entonces ya encontramos el valor de K para que esta función tenga de asíntota horizontal igual a 6. Entonces, este es el valor de K y también vamos a poder escribir quién es la función original. Nuestra función, ya sabiendo cuánto vale este parámetro K, entonces nos va a quedar 3x menos 9 sobre 1/2 de x más 7. Entonces, si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito o a más infinito con el valor encontrado de K, lo pueden realizar de hecho de tarea, van a obtener que dicho límite vale 6, ya que es un resultado esperable dado que f de x es una función homográfica, y posee una única asíntota horizontal tanto por izquierda como por derecha. A continuación, lo que vamos a hacer es, les voy a detallar la gráfica de esta función con su asíntota horizontal, a modo de verificación. Bueno, entonces acá efectivamente graficamos la función con el parámetro de K igual a 1/2 y podemos chequear, también graficamos la asíntota horizontal en I igual 6 y podemos verificar que efectivamente nuestra función, cuando los x son cada vez más grandes o cuando son cada vez más chicos, se acerca a esta recta I igual a 6. Bueno, ahora pasemos a resolver el segundo ítem de este ejercicio. Entonces, en este segundo ejemplo, vamos a despejar K imponiendo la condición de que la recta I igual 3 sea asíntota horizontal. O sea, esto es lo que me piden en el ejercicio. Lo que me dicen es que necesito hallar el valor de K para que I igual a 3 sea asíntota horizontal de esta función que tenemos acá. Entonces,
Si suponemos que y igual a 3 es asíntota horizontal por derecha, entonces el siguiente límite, o sea, el que yo acabo de escribir acá, debe existir y satisfacer esta igualdad, o sea, el límite cuando x igual a más infinito de toda esta función nos tiene que dar como resultado 3. Esta condición nos va a permitir despejar k con un procedimiento análogo al realizado en el ejercicio anterior, en el ítem anterior del ejercicio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de analizar cuánto vale el límite a partir de una primera inspección. Bueno, entonces, en cuanto al numerador, pueden chequear que este tiende a infinito y el denominador también tiende a infinito. Los pusimos a secas, es decir, sin algún signo, para no especificar justamente ese signo que puede depender de esta constante k. O sea, en este caso, en particular, el de arriba no sabríamos el signo, el de abajo, si quieren, podemos decir que es más infinito. Entonces, esto significa que nuevamente estamos en presencia de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Bueno, y para resolver esta indeterminación, lo que vamos a hacer es emplear el mismo procedimiento que utilizamos en el ítem anterior y que venimos utilizando desde la clase pasada. Entonces, permítanme que vuelva a escribir el límite que quiero calcular. Que yo quiero calcular esto. Ya sabemos, recuerden siempre justificar, ya sabemos que estamos en el caso de una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común la mayor potencia de x en el numerador y en el denominador. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. Fíjense que en el numerador la mayor potencia es x al cuadrado, que nos va a quedar k menos, vamos a hacerlo de a poquito, sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Eso nos queda en el numerador. En el denominador nos va a quedar x al cuadrado por 8 menos x sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es cancelar las potencias de x en los sumandos y en lo factorizado. Entonces, nos quedaría esta x al cuadrado se va con esta x al cuadrado. En este segundo término que tengo acá, esta x se va con una de abajo. Arriba, en este paréntesis, no puedo simplificar más nada. En el de abajo, esta x se va con una x de abajo, pero ojo, no es que no me queda nada arriba, me queda un 1. Cuando no hay nada, hay un 1. Bueno, entonces, una vez que hicimos todas esas simplificaciones, vamos a escribir el limpio, lo que nos quedó. Nos quedó el límite cuando x tiende a más infinito de lo siguiente. Todo sobre, y abajo nos quedó 8 menos 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Entonces vamos a ver a qué tiende cada uno de estos términos y así poder obtener el límite final. Entonces, sabemos que esto tiende a 0, esto también tiende a 0, entonces todo el numerador, va a tender a, yo tengo k menos algo que se parece a 0 más algo que se parece a 0. Bueno, eso va a ser números que se parezcan al valor de k. Y en el de abajo, esperen que no hice los pequeños circulitos, este tiende a 0 también.
este tiende a 0, entonces todo el denominador va a tender a 8 por la misma razón. Entonces este límite nos da como resultado k sobre 8. Bueno, entonces vemos que fuimos arrastrando la constante k en cada paso y el resultado termina siendo un número finito que depende de esta constante k. Entonces, para despejar k, lo que vamos a hacer es igualar el límite, este que acabamos de calcular, o sea, igualar k sobre 8, plantear que esto sea igual a 3, que es lo que nos daban como dato. Entonces, despejando de acá, si paso este 8 que está dividiendo multiplicando, lo que me va a dar es que k es 24. Entonces yo voy a saber que este es el valor de k que me pedían y que la función, reemplazando por el k adecuado, nos quedaría 24x al cuadrado menos 4x más 1 sobre 8x al cuadrado menos x menos 2 es la que va a tener asíntota horizontal de ecuación igual 3 por derecha. Entonces, ustedes se podrían preguntar, bueno, vos hiciste la suposición de que esta asíntota horizontal va a ser por derecha. ¿Qué hubiese pasado que si suponemos que la asíntota horizontal hubiese sido por izquierda? Entonces, bueno, el ejercicio ya está terminado, pero algo como para comentarles. Entonces, si yo hubiera hecho la otra suposición, lo que tendría que haber planteado es que el límite cuando x tiende a menos infinito de mi función, esta de acá, necesito que este límite me dé como resultado 3. Entonces, si realizan un planteo análogo, lo pueden hacer de tarea, van a obtener que nuevamente el valor de k adecuado es 24. Y esto significa que la recta y igual 3 es asíntota horizontal tanto por derecho como por izquierda de esta función. Bueno, y para finalizar, pueden ver cómo hicimos el gráfico de la función y marcamos su asíntota horizontal correspondiente.